¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Bolsa MX. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, ya saben, Trump contra Biden, y cuál es el posible escenario que la bolsa puede manejar. Este escenario me he dado a la tarea de recopilar durante estos últimos 2 meses muchos artículos y muchos comentarios de analistas, qué es lo que esperan para estas elecciones, para estas votaciones del 3 de noviembre, y donde, bueno, ya sabemos que Trump y Biden son los principales candidatos y también que la ventaja la tiene Biden. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar para los mercados? ¿Va a haber algún tipo de caída bursátil o va a ser máximos históricos? Vamos a ver todo eso en este episodio de análisis de mercado, elecciones y la bolsa. Vamos a comenzar. Bueno, los inversionistas, los inversores están preparando las carteras para los movimientos de mercado antes de las votaciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque este año las elecciones se han convertido en un tema importante para los inversores, su influencia en los mercados ha quedado pues relegada a un segundo plano al principio, bueno, hace unas semanas, debido principalmente pues a la pandemia del coronavirus y a los estímulos que, bueno, pues están pendientes de aprobarse. Y bueno, desde que entró la FED también a eso las elecciones han quedado relegadas. Sin en cambio, en estos últimos días, ya a nada de las elecciones, a un par de semanas, toma ya más interés por parte de los inversionistas el tema político. Algunos están reforzando las posiciones en cash, en efectivo, ya saben que el dinero es el rey, el famoso dicho. Entonces, cash is king, ya lo saben. Entonces, pues muchos están quedando en liquidez para ver qué es lo que va a pasar. No operar en este entorno de volatilidad. Puede ser que siga subiendo, puede ser que haya bajado. Recuerden, en el 2016 los futuros en Estados Unidos bajaron hasta un -5% para cerrar arriba de un 2% positivo. Entonces, bueno, Trump y en este caso el candidato demócrata Biden puede ser que el resultado no sea inmediato, es decir, que uno de los dos no reconozca las votaciones que hayan favorecido al otro partido político y puedan impugnarla. Ese yo creo que es el peor escenario para las bolsas, el no saber quién va a ser el presidente. Recordemos en la elección de Al Gore contra Bush, pasó lo mismo y el mercado cayó más de un 7% hasta que se pudo decidir quién era el presidente. Y fue unas semanas después, me parece que fue hasta enero del siguiente año donde se escogió ya el presidente en turno. Entonces, eso es lo que el mercado, pues, principalmente llevaría a corregir alrededor de un 5 a un 10% en las semanas que vienen. También algunos comentarios, por ejemplo, cito textualmente, hay muchas razones para creer que el resultado de la elección se va a prolongar, dijo Lamar Villar, gerente de la cartera Villar and Company. El presidente en ejercicio ha tendido a ganar la Casa Blanca cuando el índice SP 500 ha subido en los últimos 3 meses anteriores a las elecciones, según mostraron los datos de TD Securities que se remontan a 1930. Y bueno, vamos a ver cómo va en este caso el NICE y el SP 500. 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Bueno, ahorita está subiendo agosto 7% el SP, en septiembre cayó y ahorita en octubre, bueno, pues está subiendo. Se podría decir que va 2-1 de los 3 últimos meses, pues han subido 2, sigue favoreciendo a Donald Trump la estacionalidad.
Una victoria de Biden, así como una posible barrida demócrata de la Cámara de Representantes y el Senado, podría amenazar las políticas defendidas por Trump y generalmente favorecidas por Wall Street, incluyendo tasas de impuestos corporativos que sean menores, menos regulaciones, todo eso que ha puesto Trump en cuanto llegó al mandato, eso puede estar amenazado, según lo dijeron algunos analistas. Una propuesta de aumento de la tasa de impuestos corporativos al 28% podría reducir un 5% las ganancias del SP 500 del 2021, disminuir el gasto de capital alrededor de 50 mil millones de dólares y conducir a una disminución de 100 mil millones de dólares en la recompra de acciones, según esto JP Morgan. Al mismo tiempo, una administración de Biden probablemente se alejaría de los aranceles que Trump impuso a Europa y a China. Entonces, yo creo que sería beneficioso para toda esta que hubo el año pasado de acuerdo comercial, que sí, que no, y estímulo comercial que por fin se acabó en este año en enero. Bueno, eso con Biden se acabaría y una reelección de Trump, mientras tanto, podría disipar las preocupaciones sobre el aumento de impuestos eh, y nuevos temores sobre tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Igual, según esto, algunos analistas. Entonces, esa es una de las principales características entre Trump y Biden. Los sondeos actuales en Estados Unidos arrojan una victoria de Joe Biden y el control de las dos cámaras del Congreso por el Partido Demócrata con un 50% de probabilidades. Una victoria de Biden y el Congreso dividido con un 10% y una victoria de Donald Trump y el Congreso dividido, es decir, el status quo, con un 40%. Cada uno de estos resultados electorales tiene distintas consecuencias a corto, mediano y largo plazo para los mercados financieros. Por supuesto, estos sondeos y proyecciones y casas de apuestas pues no son infalibles. Recuerden lo que pasó en el año 2016. Donald Trump iba muy por debajo de Hillary Clinton. Y cuando llega las votaciones, pues sorpresa, Donald Trump barrió a Hillary Clinton. Entonces, no hay que fiarse de este tipo de encuestas porque pues son muy engañosas. Recuerden el Brexit también, decían que no se iba a salir Reino Unido y bueno, ya estamos a 2, 3 años de eso y siguen las pláticas de salida del Brexit, que últimamente han tomado mucho más ímpetu. Hay algunos escenarios eh, que se están barajeando algunos analistas. Se los voy a platicar. Son tres escenarios principalmente. Como mencionaba ahorita, el escenario uno pues es la victoria aplastante de los demócratas con Biden. La probabilidad es del 50%. Las actuales propuestas de gasto de Biden se aproximan a 5 billones de dólares y en aumento. Hasta la fecha ha anunciado lo siguiente: 2 billones de dólares para la reforma y expansión de la atención sanitaria, 2 billones de dólares para un programa de empleo verde, plan de cambio climático y justicia medioambiental, 775 billones de dólares para el cuidado de niños y ancianos. En términos de financiación, esperaría el gobierno, aparte de la vista de los déficits durante varios años, hasta que el empleo regresara a los niveles anteriores de COVID-19. Bien, esto es, si las políticas de Biden tienen éxito, esta combinación de política monetaria y política fiscal expansionista va a reactivar la economía y la expectativa sería de una reaparición de la inflación, esto que ha estado mencionando la Fed aproximadamente en 2022-2023. Algunos analistas creen que con el gobierno liderado por Biden
Se abstendría de introducir subidas notables de impuestos de sociedades hasta que se observara una estabilización de la economía y el empleo potencialmente hacia la mitad del 2022. Ese es el escenario 1. El escenario 2, cuando Biden gana y el Congreso sigue dividido, que tiene muy poca probabilidad. Biden en la Casa Blanca y los republicanos en el Senado. Ese es el escenario menos probable a la vista de los sondeos actuales. Y de la tendencia de los votantes, no es como el favorito este escenario. Y existe la probabilidad de que el 75 o un 85% de que el Senado pase a control demócrata si Biden gana la carrera presidencial. De modo que estas posibilidades de una reelección de Trump son más altas que las de Biden, que llega a la Casa Blanca sin acompañarse del Senado. Un resultado así a qué equivaldría. Bueno, en la opinión de algunos analistas, equivaldría a un mandato parcial para los demócratas, es decir, un rechazo a la administración de Trump, pero no necesariamente al Partido Republicano, con el senador Mitch McConnell como líder de una mayoría del Senado y la representante Nancy Pelosi controlando la Cámara. Las decisiones legislativas dependerían de compromisos y reflejarían el estímulo fiscal de los demócratas combinado con el conservadurismo fiscal de los republicanos. El impacto de esta política en la economía real y en los mercados financieros posiblemente sería algo parecido a los 6 últimos años de la administración del presidente pasado, de Barack Obama, con un Congreso presidido por él y dividido una reparación gradual y lenta del desempleo y los salarios con fuertes rentabilidades de los mercados financieros. Esto es respaldado los segundos por los tipos de interés bajos, como ya estamos ahorita, y la capacidad limitada de los demócratas para implementar subidas de impuestos. Esto quiere decir que un resultado positivo para Wall Street, pero no tan positivo para Main Street. Nuevamente se ampliaría la brecha de desigualdad. Y el escenario 3, que bien es el status quo, Trump gana y el Congreso sigue dividido. Esta es una probabilidad del 40%. Tanto los sondeos como las apuestas están asignando en un torno a un 40% las probabilidades a una elección de Trump para un segundo mandato. En este caso, el resultado más probable para el Congreso es que el Senado y la Cámara sigan bajo el control republicano y demócrata respectivamente. Y ya saben que McConnell y Pelosi continúan como líderes de las mayorías. Entonces, esto, ¿cómo va a impactar a la bolsa? Bueno, desde la victoria del presidente Roosevelt en 1944, solo ha habido dos derrotas, dos caídas de los mercados durante los años de elecciones presidenciales, es decir, que el S&P y los índices hayan cerrado en negativo ese año, que son el año 2000 y el 2008. Esto en los años de elecciones. Esos 2 años corresponden al desplome de la burbuja.com y a la crisis financiera. En promedio, las acciones obtuvieron su segundo mejor desempeño en los años de elecciones presidenciales. Pueden ver aquí está el gráfico y desde 44 ya no ha habido ningún tipo de cierre negativo ese año. Entonces, vamos a ver cómo cierra este año. Coincide con las últimas recesiones, sí, sí coincide con las últimas recesiones. Puede ser que este año sea diferente. Vean el año pasado el repunte que tuvo de un 30%. eh, Solamente es similar al de Clinton, cuando después el año electoral subió un 22%. Digo, queda el último trimestre del año, estamos alrededor de un 5% arriba. Todavía puede que termine tanto negativo el año como puede seguir subiendo un 5% adicional hasta un 10% adicional, cerrando el año alrededor de un 10 a un 15%. Lo único que los mercados
parecen preferir es el estancamiento político. Históricamente un Congreso dividido ha sido mejor para las acciones a las que les suele gustar un partido no tenga demasiada influencia. Pero bueno, que se lo digan a Donald Trump, que se la pasa influyendo en el mercado de valores. Las acciones han ganado cerca del 30% en 1985, 2013 y 2019, todo bajo un Congreso dividido según LPL Financial. La ganancia promedio del SP 500 con un Congreso dividido fue del 17%, mientras que el crecimiento del PIB fue del 2.8% en Estados Unidos. Y pueden ver la pequeña gráfica en la parte de abajo. Seguimos. Sectores y valores que pueden beneficiar según gane Biden o según gane Donald Trump. Bueno, en el caso de que gane Biden, pues la energía alternativa ya sabemos todos que va a ser impulsada por Biden. De hecho, el ETF de las solares ha subido más de un 100%. Biden lo va a apoyar, va a tener extensiones de crédito fiscal. Esto va a proporcionar un impulso a las acciones. Puede ser como Sunnova Energy, SunPower, Credit Suisse, todo esto según también el ETF que ha subido más de un 100%. ¿Qué otro sector? Bueno, los vehículos eléctricos, las acciones de Tesla. Ya vimos que pues ha estado subiendo y subiendo y subiendo y no paran. También podría, aunque sea cuatacho de Donald Trump, Elon Musk, bueno, con Biden también podría estar beneficiado. Biden ha propuesto nuevos incentivos fiscales, compras gubernamentales y otras medidas para beneficiar a los vehículos eléctricos en particular. Aquí no sé si posteriormente, que lo dudo, pero que NIO se pueda llegar a expandir a lo mejor. Todo esto va a beneficiarlo también, pero de entrada pues a Tesla, Nikola, si es que no procede más allá la investigación. Otros posibles ganadores de una victoria de Biden serían los proveedores de automóviles centrados en la electrificación y las tecnologías verdes y libres de emisiones. En infraestructura, un gran paquete de gastos en infraestructura puede ser una prioridad temprana para la administración de Biden en su búsqueda de una victoria bipartidista, según Ryan Detrick, jefe de estrategias del mercado de LPL Financial. El plan de Biden impulsaría un amplio grupo de empresas de ingeniería y construcción. Entonces también ahí eso lo va a apoyar Biden. En cuanto a los aranceles, ya mencionábamos que, bueno, si bien no los va a quitar, creemos que no va a agregar nuevos aranceles y eso va a quitar tensión político entre Estados Unidos y China. Y bien, ganando Trump, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ganando Trump, alivio de impuestos, una pérdida de Biden podría significar un alivio adicional para las empresas que se han beneficiado de los recortes de impuestos corporativos del presidente. En su informe de julio, JP Morgan enumeró a AT&T y otras empresas que se beneficiaron de los recortes de impuestos de Donald Trump y la ley de empleo que pueden tener un rendimiento inferior en una presidencia de Biden. También recuerden que ahorita los republicanos están en contra de las tecnológicas. Bueno, no en contra, sino de los monopolios que han generado. Entonces, también Trump ya ha dicho que ahorita va sobre las tecnológicas. Bueno, según, ¿no? Bancos. Junto con impuestos corporativos más altos, los bancos podrían enfrentar preocupaciones por más regulaciones bajo una administración de Biden, particularmente si una progresista como la senadora Elizabeth Warren toma un papel de alto perfil. En cuanto a defensa, Trump probablemente tendría éxito en mantener un gasto en defensa a pesar de una Cámara Demócrata, dada la realidad de la lucha de grandes poderes con China y Rusia. Esto lo mencionan los estrategas de BCA Research en un informe reciente. Y bueno, y a todo esto, ¿cómo tenemos que preparar nuestra cartera? Bueno, los republicanos mencionan que Biden va a colapsar el mercado y los demócratas sugieren
que Trump va a colapsar el mercado. Bueno, desde una perspectiva puramente de gestión de cartera, gestión de riesgo, lo que debemos comprender es lo que sucede durante los años electorales con los mercados de valores y la rentabilidad de los inversores. Ya vieron la tabla que les mencionaba hace rato. Ojo con este dato. Desde 1833, el promedio industrial Dow Jones ha ganado un promedio de 10.4% en el año anterior a una elección presidencial y casi un 6% en promedio en este año electoral. Por el contrario, el primer y segundo año del mandato de un presidente registra ganancias promedio de 2.5 y 4.2% respectivamente. Una notable excepción, como vimos, fue los rendimientos del 2008 y del año 2000, ya saben, por la burbuja.com y la crisis financiera, fue la excepción a la regla, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, advertiría descartar por completo la no tan insignificante 24% de posibilidades de que un mercado bajista pueda reafirmarse dada la actual debilidad económica. Y para todo esto, ¿importarán las políticas? Bueno, pues la respuesta corta pues es sí. Sin embargo, no a corto plazo. Sí a mediano y largo plazo, pero no a corto plazo. Las plataformas presidenciales pues son principalmente eso. Es publicidad para obtener el voto como tal. Un político siempre promete muchas cosas que en retrospectiva rara vez se llegan a lograr, rara vez llegan a cumplir. Por lo tanto, aunque actualmente hay mucho debate sobre qué políticas serán mejores para el mercado de valores, histórica y estadísticamente hablando, esto no importa de mucho. ¿Importarán las políticas? Sí, sin embargo, como les mencionaba, no al corto plazo, sí a mediano y largo plazo. Es importante mencionar que en ambos casos la caída de las rentabilidades tanto del 2000 y del 2008 fue durante septiembre y octubre. Entonces, ojo también con ese dato. Digo, si estacionalmente nos están diciendo que desde el 44 nada más ha habido 2 años, bueno, esos 2 años, pues en septiembre y octubre es donde se ha mermado la rentabilidad y ahorita ya tuvimos septiembre negativos. Octubre pues apenas lo está salvando por los pelos. ¿Cómo vamos a posicionar una cartera para un resultado electoral desconocido? Pues nadie sabe con certeza hacia dónde se van a dirigir los mercados en el corto plazo, ni la siguiente semana, en un año, el otro año, en este último trimestre, pues nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que no administrar el riesgo para protegernos contra una disminución es más perjudicial para el logro de nuestros objetivos de inversión a largo plazo. Entonces recuerden siempre que la liquidez también se puede manejar como un activo a corto plazo. Por eso siempre es bien importante prepararse para lo inesperado, aunque ciertamente no acelerarías por una autopista, digamos, con los ojos cerrados, con los ojos vendados. Tiene poco sentido no estar preparado para un resultado inesperado. Tener un poco de dinero extra en liquidez, aumentar el posicionamiento en bonos del tesoro podría ser una idea, y agregar algo de value a la cartera ayudará a reducir el riesgo de una fuerte caída en los próximos meses. Una vez que el mercado indique que ya todo ha pasado, puede quitar el pie del freno y ahora sí acelerar a su próximo destino. Por supuesto, nunca está de más siempre usar el cinturón de seguridad. Y así como les comento, pues siempre a un evento tan inesperado, pues llegar invertido con todo el capital, pues es una pésima idea. Siempre hay que tener, como les mencionaba en el ejemplo, eh, ser prudentes, controlar bien el riesgo y saber que cualquier resultado, si pones un 60% en acciones, si sube el mercado, pues no pasa nada. Ganas con ese 60% de tu cartera. Si baja el mercado, tienes un 40% de liquidez para tomar posiciones cuando el mercado caiga. Entonces,
siempre hay que ser precavidos y hay muchas estrategias. Pueden implementar opciones, pueden generar coberturas, pueden buscar otro tipo de sectores, pueden buscar otro tipo de activos. Si es que quisieran estar posicionados, ya saben, bonos del tesoro, alguna divisa, entonces oro. Entonces también hay que ser muy prudente. Y bueno, solamente les quería compartir un poco de toda la recopilación que había encontrado de las elecciones. Y bueno, se las estoy plasmando aquí en este video de cara a las próximas 2 semanas que ya vienen las elecciones. Y bueno, ya saben, si les gusta el video, pues suscríbanse, regálenme un like y nos vemos el jueves en Hablando de Mercado. Disculpen si a veces no subo video, lo que pasa es de que muchas veces pues estoy, ya saben, con lo del máster, la escuela, la familia, pues a veces no hay tiempo, ¿no? La operativa, analizar, porque pues no es lo mismo nada más dedicarte a dar entrevistas, a estar operando y a operar y cuando tienes tiempo, bueno, llegar a dar entrevistas. Muchas gracias y recuerden bolsa MX todos los sábados el podcast Contra Split, @Contra Split. Gracias y hasta la próxima.